Estos menores viven situaciones muy difíciles y dolorosas por la discriminación y el rechazo. Me separaron de los salones, o sea, yo estaba aparte en otro salón. Y muchos de mis amigos se alejaron de mí porque tenía ese problema, me decían la loquita en el colegio. Un drama que también toca a sus padres. Más de un papá fue a quejarse al colegio para decir que no querían que el niño siguiera en el colegio, que los niños estaban manifestando miedo de Samuel David. Duró 3 noches de seguida sin dormir. Tengo que hacer lo que sea para saber por qué mi hija está así. Uno se imagina una persona demente, ¿cierto? Mi nombre es Samuel David Ríos Ávila, tengo 11 años. Yo soy muy buena en las matemáticas, me gusta también el inglés y francés, chino. Todas esas materias son mis clases también favoritas. No. ¿Alucinabas? Todavía alucino. Bueno, pequeño comencé a alucinar. ¿Qué es una alucinación? Es cuando ves algo que no es real y escuchas algo. A veces siento que me tocan la espalda y todo eso. Que me agarran la mano y me ahorcan en el cuello. Y se escucha más de una voz y bueno. ¿Qué te dicen esas voces? ¿Qué te dicen? Que va a haber fin del mundo y todo eso. O sea, cosas negativas o cosas malas. ¿Y tú qué haces cuando escuchas esas voces? Cuando escucho las voces me enojo, pierdo el control. Cuando yo me enojo no sé dónde estoy. Cuando me enojo me comienzo a decir puras cosas extrañas. ¿Te han dicho por qué te pasa esto? Sí, por las alucinaciones. Pero que eso no es real, pero para mí sí es real. Samuel nació como un niño absolutamente normal, pero a los 2 años, como todos los niños, hizo una pataleta y se encerró en uno de los cuartos de la casa. Y empezó a llorar y se asomó por la ventana. Intentó tirarse. Pero su abuela logró atraparlo y evitar una tragedia. El susto fue grande. Yo lo vi como una reacción de pataleta o de niño. Yo le dije, amor, eso no se hace, mi vida, te puedes hacer daño, te puedes partir un huesito, puedes fracturarte. A pesar de la gravedad del episodio, Mónica lo entendió como un impulso más de un niño de tan solo 2 años de edad. El tiempo pasó. Samuel ingresó nuevamente al colegio y empezó a tener otros comportamientos extraños y muy agresivos. Él se aruñaba, me llegaba a la casa aruñado, golpeado, con morados, todo era él. Se pegaba en las paredes, se tiraba al suelo, se golpeaba la frente, se daba cachetadas. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué estoy haciendo mal yo como mamá? Era mi cuestionamiento. ¿Yo qué estoy haciendo mal si yo tengo una niña de 5 años, 6 años y estoy a él formándolo igual? No he cambiado, pero seguí. Me pega dentro de la cara y todo eso. A veces me pego contra la pared así duro en la cabeza, pero para mí no duele tanto. Y cuando la profesora del colegio llamaba a Mónica para alertarle y sugerirle que buscara un psicólogo para el niño, ella se rehusaba porque no creía en este tipo de ayuda. Y yo decía, no, mi hijo no tiene nada de eso, mi hijo no necesita un psiquiatra, no necesita ir donde un psicólogo y no lo voy a llevar. Tomé esa decisión de no llevarlo. Y lo que hacía era sugerir otro tipo de manejo y acercamiento hacia su hijo. Entonces, yo lo que le decía en el colegio a la docente, yo le decía, cuando él esté así, abrácenlo, abrácenlo, que él se calma.
Pero los episodios, en vez de calmarse, se acentuaron. Hasta que un día, un incidente en el colegio llevó a que Mónica tomara acciones. Un día que en el colegio partió un vidrio del salón, se salió de control de todo el mundo, partió el vidrio, me tocó irme del trabajo urgente para el colegio, lo busqué. La crisis fue tan fuerte que Mónica cambió de opinión y decidió, por primera vez, acudir a un especialista. Llamé al psiquiatra, al doctor Sabogal, le comenté, el niño tuvo esta situación. El doctor Sabogal me dijo, llévemelo a las 2 de la tarde, lo llevé. La, do, la, fa. El médico evaluó al niño y le hizo una pregunta a Mónica que marcaría un diagnóstico inesperado y de paso le daría otro rumbo a la vida del pequeño Samuel. Me dijo, ¿el niño tiene amigos imaginarios? Fue la pregunta que él me hizo. Y yo recapitulé y dije, él cuando era pequeño me hablaba de un amigo Matías. Cuando empezaste a ver a tu amigo Matías, Creo que eran como a los 5 años. ¿cómo es Matías? Más o menos como yo, bueno, más o menos como yo. ¿Es tu amigo? Cuando yo estaba solo, él aparecía. ¿Y quién le puso ese nombre? ¿Tú de dónde lo sacaste ese nombre? No sé, siempre lo he tenido así, Matías. Siempre. Para mí es un misterio, no sé si yo lo puse o él me dijo que se llamaba así. Yo en esa época lo veía normal, que todos los niños o algunos niños hablaban de amigos imaginarios. Y Mónica tenía razón. El amigo imaginario es una etapa normal por la que atraviesan muchos niños y generalmente se da por debajo de los 7 años y es temporal. Pero en el caso de Samuel, a este amigo temporal se le sumaban otros comportamientos que no eran tan normales. Por eso el médico le pidió a Mónica indagar un poco más sobre Matías y lo que le decía al niño. Y empecé a preguntarle, amor, cuéntame de Matías. Y entonces él alzó la mirada y me dijo, mami, Matías ya no está. Yo le dije, ¿cómo así, papi? Me dijo, no, Matías se fue, él me dejó. Él era el que me protegía de las personas que me hacen daño. Esta última frase le llamó la atención, porque el niño con mucha claridad habló por primera vez de unas personas a las que le tenía miedo porque le hacían daño. Yo dije, Dios santo, ¿qué está pasando? O sea, ¿quién me le está haciendo daño? Yo le dije, papi, háblame. Me dijo, son 3 personas, una mujer y 2 hombres. Un hombre me dice, tú eres un bueno para nada. Voces que humillaban y atemorizaban a un pequeño de tan solo 8 años y que permitieron entender por qué Samuel huía y se escondía. Cuando él entraba al baño, era una odisea porque él no quería entrar al baño a bañarse. Y él me decía, mami, es que tengo miedo, mami, me hacen daño. Y yo, amor, ¿qué daño te van a hacer en el baño si tú estás solo estamos nosotros? Tú estás con Dios, hijo. En esta casa solo habita Dios, no habita nadie más. Me dijo, sí, mami, habitan los que me hacen daño. Temores y miedos que también recuerda con mucha claridad su hermana. Mi hermano se estaba bañando arriba solo en el cuarto de mi mamá. Mi hermano se bajó corriendo sin toalla y nada, empezó a decir, vi una sombra, vi una sombra, vi una sombra y estaba llorando y estaba horrible. Vi una sombra roja mientras me bañaba. Abrí la puerta y no había nadie. Entonces salí corriendo y bajé donde mi mamá. ¿Y qué le dijiste? Que tenía miedo, que vi como una persona. Lo que presuntamente vio Samuel fue suficiente para entender que algo extraño estaba sucediendo y que iba mucho más allá de un simple amigo imaginario. En el caso de Samuel, él lo llama un amigo imaginario, pero en realidad son sus alucinaciones. Él ya estaba teniendo otros síntomas. Él tenía alucinaciones visuales, complejas, que lo descontrolaban, que eran persistentes. Es un síntoma que es netamente producido por un aumento de la dopamina. La dopamina es una sustancia en el cerebro que se necesita para el funcionamiento normal. Cuando la dopamina está muy elevada, produce alucinaciones. Yo no sé por qué a veces alucino. O sea, hay veces que siento que no es real, pero hay otras veces que sí es real para mí, que lo veo como si fuera real. Pues no sé por qué,
No sé por qué me pasa esto, a veces yo quiero acabar con esto. A las alucinaciones se le sumó otro síntoma, los dibujos que Samuel solía hacer. Mi hermano hacía dibujos muy extraños para un niño de esa edad. Dibujaba cosas muy feas, como monstruos, como cosas muy borrosas. Dibujos que repitió en el consultorio del psiquiatra cuando el doctor le pidió que dibujara quienes le querían hacer daño. Le hizo él un dibujo al doctor Sabogal y él estaba como la posición de un perrito, las cadenas acá, dibujó clarito las cadenas que lo llevaban jalando, los piececitos, así como a los esclavos, todo así. El hombre atrás con cuernos y la mujer y el hombre adelante, jalándolo. Yo dije, Dios santo, ¿desde cuándo el niño viene sufriendo y yo no me he dado cuenta? Y empezaron todo tipo de pruebas y exámenes para precisar qué era lo que le sucedía a Samuel. Ya después de un tiempo de estarlo tratando, que vimos que esos síntomas iban acompañados de alucinaciones y ideas delirantes y ya salió todo el cuadro florido. El cuadro como el diagnóstico clínico eran muy claros: esquizofrenia infantil. Yo solo hice silencio, lo miraba, me bloqueé en el sentido de que decía esto no es verdad, aquí hay una confusión, voy a seguir, que sigan revisando al niño, que sigan una segunda opinión, porque eso no puede ser verdad. Y ninguna mamá desea encontrarse con estas noticias. Entré en un estado de no aceptación del diagnóstico. No fue fácil, lloré muchísimo. Trataba de ser fuerte, me hacía la idea que todo esto era una pesadilla. Esto no puede ser real, aquí hay una equivocación. Pero no era una equivocación. Samuel tenía esquizofrenia, un trastorno mental poco común en niños. El caso de Samuel es, digamos, muy infrecuente. Lo más frecuente es que se diagnostiquen entre los 15 y los 30 años de edad. Si la enfermedad aparece en la infancia, digamos a los 8, a los 9 años, como es el caso de Samuel, su expresión es más fuerte. Es una esquizofrenia que apareció tempranamente, muy probablemente porque tiene una carga genética alta. Tras el golpe del diagnóstico, Mónica decidió enfrentar lo que ocurría con su hijo. Empezó a investigar y a leer todo lo que encontraba sobre la esquizofrenia. Y entre más leía, era inevitable que no rodaran las lágrimas por mis mejillas. Le conté a mi hija. La llamé, le dije, mi amor, acabo de salir de donde el médico, no recibí buenas noticias. El niño tiene un diagnóstico el cual tenemos que apoyarlo, tenemos que respaldarlo, tenemos que tener paciencia con él, entenderlo. Yo me paré, me puse a llorar, me salí del salón de clases sin el permiso del profesor, sin el permiso de nadie. Mónica le pidió a María José no contarle la verdad a Samuel, con la idea de protegerlo. Desde un comienzo sí dejé claro que el niño no se enterara, porque yo guardaba la esperanza de que eso no fuera real. Y es que aceptar este diagnóstico no es fácil. Implica hacer un duelo muy difícil porque la esquizofrenia genera miedo y sobre todo discriminación. Pero Samuel no es el único. En Colombia se estima que cerca de 500 niños sufren de esquizofrenia infantil, como por ejemplo Elizabeth, una joven quien fue diagnosticada cuando tenía tan solo 11 años de edad. Pero esta historia la veremos más adelante. Ya regresamos. Escuchaba voces en la cabeza y sentía que me perseguían los carros. Sentía que alguien me perseguía, que alguien estaba ahí mirándome y todo. Y no estaba en paz, la verdad. Yo reconozco que no fui muy tolerante con ella porque pues para mí ella no tenía nada, para mí yo pensaba que era simplemente llamar la atención. Fui realista. Mi hija tiene una enfermedad. O sea, no lo miré como que qué vergüenza o el tabú o me la van a estigmatizar, sino dije no, en el instante mis reacciones fueron quiero llegar a la raíz, tengo que hacer lo que sea para saber por qué mi hija está así.
otra voz que escucharemos hoy es la de Elizabeth, una joven que, al igual que Samuel, fue diagnosticada con esquizofrenia cuando apenas era una niña. Esta es su historia. Escuchaba voces en la cabeza y sentía que me perseguían los carros. Sentía que alguien me perseguía, que alguien estaba ahí mirándome y todo. Y no estaba en paz, la verdad. Voces que le impedían dormir y que le ocasionaban mucha irritabilidad y cambios sorpresivos en su estado de ánimo. Elizabeth recuerda que las primeras imágenes las vio cuando tenía tan solo 13 años. Desde el principio no podía dormir, yo no podía cerrar los ojos, yo no sabía qué era lo que me sucedía y era como unas cosas que yo no me daba cuenta de lo que me pasaba ya. Y así también lo recuerda su hermano Isaac. En un momento del día ella podía estar tranquila, sonriendo, hablando contigo, de un momento a otro llorando, de un momento a otro preocupada, de un momento a otro triste. Cambios sin explicación, ¿no? Los momentos más difíciles eran ya cuando ella se iba a acostar, ¿sí? La conciliación del sueño para ella era muy difícil. Yo reconozco que no fui muy tolerante con ella porque pues para mí ella no tenía nada, para mí yo pensaba que era simplemente llamar la atención, me costó aceptarlo, sí. Yo espero pues que mi hermana entienda, ¿cierto? Que me equivoqué, ¿cierto? En haber sido así con ella. Elizabeth lo que realmente vivía eran momentos de gran ansiedad y soledad porque no entendía lo que le estaba ocurriendo. Ante la angustia de la niña, los padres decidieron recurrir a un médico, quien después de varios exámenes y consultas hizo el mismo diagnóstico de Samuel: esquizofrenia infantil. ¿Usted se asustó? Claro, lloré. ¿Qué sintió? Que el mundo se me cayó enseguida y comencé a llorar. Usted llegó a su casa, le contó a su hijo, le contó al papá de la niña. Al papá, exactamente. ¿Cómo reaccionaron? El papá no lo aceptó y mi hijo todavía es la hora y tiene una negación en su corazón. Él no lo acepta. Uno le dicen esquizofrenia y uno se imagina una persona demente, ¿cierto? Se imagina una persona la cual no es normal. Cuando a mí me dicen esa palabra, yo sentí como un vacío, ¿no? Como un vacío en el estómago, algo como un nudo en la garganta, ¿no? Sí, como impotencia. Yo dije, no puede ser. No puede ser que mi hermana le haya dado esto. ¿Sí? Muy duro. Para mí fue muy duro recibir esa noticia. Pero sin duda la que más duro le dio la noticia fue Elizabeth, quien aún no puede olvidar el día en que el médico le dio el diagnóstico. ¿Te dijo la palabra esquizofrenia? Sí, me diagnosticó esquizofrenia. ¿Cómo reaccionaste? Ese momento fue horrible. Yo no aceptaba ese diagnóstico. No me gustaba. Y yo le dije, mami, ¿por qué? ¿Por qué yo no quiero esto? Le dije. Y me puse a llorar mucho, porque no era fácil. Fui realista. Mi hija tiene una enfermedad. O sea, no lo miré como que vergüenza o el tabú o me la van a estigmatizar, sino dije, no, en el instante mis reacciones fueron, quiero llegar a la raíz. Tengo que hacer lo que sea para saber por qué mi hija está así. Elizabeth empezó su tratamiento médico con píldoras y terapias, pero al poco tiempo, y a escondidas de sus padres, tomó una nueva decisión. Bueno, y yo dije, lo voy a dejar de tomar, y lo dejé de tomar un mes. La suspensión del medicamento muy pronto tuvo sus efectos. Y me escapaba de la casa, me escapaba y me iba a la playa a caminar sola. Me fui a caminar porque peleé con mis papás, estaba harta y me fui y me tuvo que llegar la policía porque me estaban buscando. Y como no era consciente de lo que estaba haciendo, seguía engañando a sus padres haciéndoles creer que tomaba juiciosamente sus pastillas. Pero la angustia y los cambios de humor fueron creciendo hasta el día que intentó quitarse la vida.
Me intenté suicidar. Yo dije, ya no aguanto más con mi vida. Y dije, no, ¿qué hago? En diciembre le dio una crisis, principio de diciembre del año pasado, muy fuerte, que fue cuando ella intentó suicidarse. Ahí la vi porque duró 3 noches de seguida sin dormir. Por fortuna, el intento de suicidio solo se quedó en un gran susto. Al salir de la clínica y con el apoyo terapéutico de su médico y de su familia, Elizabeth retomó su tratamiento. Volvió a medicarse y poco a poco fue aceptando su enfermedad. Mi mamá, mis amigos, mis familiares. Es más, hubo un tío que estuvo muy pendiente de mí y estuvo ahí como que apoyándome y diciéndome como que Elizabeth, no hagas esto, Elizabeth, no está bien. Y yo lo tomaba mucho en cuenta. Empecé a tomarme el medicamento y me empecé a sentir mucho mejor. Y se me fueron las voces. Con el medicamento. Y las voces e imágenes desaparecieron al retomar el medicamento, porque su función, según los expertos en el tema, es controlar el exceso de la sustancia que produce la enfermedad. En la medida en que yo sea más regular con mi medicación, en la medida en que evite las crisis, el progreso de la enfermedad va a ser mucho menor, ¿sí? Y el pronóstico va a ser muchísimo mejor para estas personas. Y lo que va a terminar ocurriendo es que yo pueda estar mejor, que ya no tenga voces, que ya no esté sintiendo que me persiguen, que ya no me quiera aislar, que no me ponga agresivo, etc. Y así fue como se sintió Elizabeth cuando salió de la crisis. Hoy, su vida es otra. Desde ese momento yo sentí que ya no estaba tan ansiosa, podía descansar, podía estar más tranquila, podía sentirme conmigo misma bien. ¿Has vuelto a tener alguna crisis? No, de la vez que estoy tomando eso, no. Pero las crisis de la esquizofrenia no vienen solas. Otra dificultad a la que se ven enfrentados este tipo de pacientes, y sobre todo cuando aún están en el colegio, es la discriminación por parte de su grupo de amigos. Muchos amigos se alejaron de mí por ser así esquizofrénica, pero fue feo. Fue feo porque yo los quería mucho y bueno, porque tenía ese problema, me decían la loquita en el colegio. Discriminación que también ha sufrido Samuel por parte de las directivas de los colegios donde ha intentado matricularse. Encontrar un colegio para él se ha convertido en una tortura. Una de las peores pesadillas que he tenido es los cambios de colegios y la aceptación de los mismos. Con solo mencionar en el colegio que el niño tenía un trastorno psiquiátrico, me decían que no había cupo. Y cuando le decían que sí, lo apartaban del resto de sus compañeros. Y me lo empezaron a recibir, pero en un salón aparte. Ellos decían que era para que el niño estuviera calmado, pero lo hacían también bajo presión de los papás. Me decía la coordinadora que más de un papá fue a quejarse al colegio para decir que no querían que el niño siguiera en el colegio, que por qué lo tenían a él en el colegio, que los niños estaban manifestando miedo de Samuel David, que ellos no querían ir al colegio por Samuel David. Llegaron al punto en el que no me le permitían estar con sus compañeros del salón, solo por temor que él les fuera a hacer daño. Esto lo que hizo fue alterarlo un poco más, aunque él no decía nada, pero sí llegaba a la casa diciéndome, mami, porque a mí me tienen en un salón diferente. Mami, porque yo no puedo estar con mis compañeros. Solo me permiten en la hora de descanso es que yo puedo verlos. Y eso le parte a uno el alma. ¿Te sientes mal cuando te excluyen de un colegio? Tú sabes, ¿cierto? Que te ha tocado irte de los colegios por tu condición. Sí. ¿Y eso cómo te hace sentir? Triste y porque pierdo a mis amigos, a profesores que me quieren, pero bueno, sigo para adelante y sigo luchando sin importar lo que pase, porque sé que Dios siempre va a estar conmigo, igual que mi familia.
Un rechazo que Samuel siente y que ha provocado situaciones límites para un niño como él. No sentirse aceptado ya afectó a Samuel en una ocasión. Llegó tanto el estrés del niño, la presión y la angustia, que él un día salió corriendo, no aguantó su crisis y salió corriendo del salón y del colegio. Iba llegando a la avenida Santander, desesperado, corriendo. Un maestro me lo tuvo que coger y si no, no sé qué hubiera pasado. Independientemente que tenga su condición, también hay anhelos de niño, hay sueños de niño y hay derechos de niño. Rechazo e aislamiento social que estos niños reciben como cualquier otro y que según especialistas se da por el desconocimiento de esta enfermedad. El imaginario más grande es la percepción de que la persona está, comillas, loca, ¿sí? Cuando uno le pregunta a la gente qué significa que una persona esté loca, lo que termina implicando para ellos es una persona que me puede hacer daño, me puede agredir, y todo aquello que a nosotros los seres humanos nos asusta y nos trae esos imaginarios de riesgo, pues hace que nosotros busquemos aislarlo, ¿sí? Y comillas, protegernos de esto. Y aunque la esquizofrenia es una enfermedad de origen genético, esta se puede prevenir, según los médicos. Pero aún más, teniendo el diagnóstico, también se puede llevar a cabo una vida normal. Todo depende del tratamiento, del apoyo familiar y del entorno social de quienes la padecen. Esto lo veremos más adelante. Yo soy un ejemplo de que sí se puede alcanzar la recuperación a pesar del diagnóstico de esquizofrenia. He podido trabajar durante mi vida, he podido estudiar, he podido formar una familia. ¿Cómo diferencias tú entre lo que es real y lo que no es real? A veces no lo diferencio. Hay veces que no. Quiero ver el fin de esto, o sea, yo sí soy feliz, pero quiero acabar con mis alucinaciones. Yo venía pidiéndole a Dios buscar la forma de cómo decirle, porque no quería que el niño se enterara de otra persona. No quería que encontrara alguna historia clínica y él se diera cuenta y después se sintiera engañado por su propia mamá. Samuel y Elizabeth fueron diagnosticados con esquizofrenia a los 8 y 13 años de edad, respectivamente. Pero como muchos diagnósticos, no fue una noticia ni un proceso fácil de enfrentar por los cuidados médicos que deberían tener y porque cualquier enfermedad a edades tempranas causa dolor y es difícil de asimilar. Yo no aceptaba ese diagnóstico. Que el mundo se me cayó enseguida y comencé a llorar. Esto no puede ser real, aquí hay una equivocación. Sí, claro. Durante 4 años, Mónica no quiso contarle a Samuel el verdadero nombre de su enfermedad. Temía que el pequeño aún no tuviera la madurez suficiente para comprenderlo. Yo venía pidiéndole a Dios buscar la forma de cómo decirle, porque no quería que el niño se enterara de otra persona. No quería que encontrara alguna historia clínica y él se diera cuenta y después se sintiera engañado por su propia mamá. Yo creo que en el caso de la esquizofrenia tú puedes explicárselo de otra manera. Tú tienes un trastorno de la conducta que es delicado, que requiere tratamiento. No hacer como tanto énfasis en la esquizofrenia por lo peyorativo del término, pero sí es importante que ellos sepan que tienen un trastorno mental mayor, que le produce ciertas limitaciones y que tiene graves consecuencias si no lo tratas. Y la hora de hablar con Samuel llegó, sorpresivamente, un día que el menor conoció a una niña de su edad a través de redes sociales. Ella le comentó que padecía de esquizofrenia y el tipo de tratamiento médico que debía seguir. Samuel empezó a notar grandes similitudes con sus síntomas y los médicos que él veía. Eran demasiadas coincidencias y así se lo planteó a su mamá un día cualquiera. Mami, yo tengo esquizofrenia porque yo voy donde un psiquiatra, donde un psicólogo y tomo pastillas.
Cuando él me hace esa pregunta, yo me desplomé. Yo dije, Dios mío, ayúdame. ¿Le digo, es el momento o sigo callándolo? Fue tan sorpresiva la pregunta que Mónica inicialmente pensó en negarlo, pero rápidamente entendió que había llegado el momento de hablar sobre el tema con sinceridad y mucho cuidado. Yo le dije, amor, tú tienes esquizofrenia, pero estás en un tratamiento. Dios nos va a ayudar, hijo. Tenemos fe que todo va a salir bien. Él se quedó en silencio, silencio, silencio. No me hizo más preguntas. Yo también consideré dejar así. El día siguiente se levantó y no se levantó de manera automática como siempre lo hace para irse a la ducha. Mami, no quiero ir al colegio. Y le dije, no, amor, vamos, mi vida, vamos al colegio, hijo. Mónica era consciente que la reconfirmación de la enfermedad había impactado a Samuel. Intentó seguir con las rutinas diarias, pero permaneciendo alerta a cualquier cambio anímico del menor. Tenía temor de que la noticia generara una nueva crisis. Y efectivamente, así sucedió. Ese día tuvo una crisis fuerte en el colegio. Inicialmente en toda la mañana estuvo en silencio, no hablaba, no compartía con sus compañeros. El psicólogo lo llamé, me dijo que era normal, que era parte de su duelo, que él estaba haciendo su duelo. No tenía ni ganas de comer y hasta el día de hoy hemos estado en silencio, ni me ha vuelto a hacer preguntas. Actualmente Samuel recibe apoyo familiar y terapéutico para aprender a controlar su enfermedad. El doctor Mauricio me le habla mucho del autocontrol. El doctor Mauricio me le dice mucho que evada esas voces, que realice otra actividad. He aprendido a tener autocontrol un poco más. ¿Y qué es el autocontrol? ¿Qué es eso? Es como para calmarme, para tener control. O sea, digamos, yo estoy enojado, estoy en una crisis, pues recuerdo lo que me dice Mauricio y ahí me voy calmando. ¿Qué te dice? Que respire y todo eso, que piense en una música o algo. Bueno, muchas gracias. Samuel sabe que el autocontrol le ayuda a manejar los síntomas de la enfermedad, pero aún le cuesta diferenciar entre lo que es real y no. A veces no lo diferencio, hay veces que no, porque mi mamá me dice que es real y cuando no. ¿Qué le dices a tu mamá? ¿Cómo logran saber si fue una alucinación o no fue? Le digo a mi mamá lo que vi y todo eso, pues mi mamá me dice si fue verdadero o fue falso. Okay. Mi, la, mi, do, re, mi. Quiero ver el fin de esto, o sea, yo sí soy feliz, pero quiero acabar con mis alucinaciones. Yo no sé qué he hecho para merecerme esto. Lo cierto es que Samuel no ha hecho nada, porque la esquizofrenia tiene una carga genética. La esquizofrenia tiene un componente genético muy importante. Entonces, siempre que se presenta es porque en la familia existe el gen y el gen se transmite de generación en generación. A veces no encontramos ese familiar con esquizofrenia muy cercano. Pudo haber sido un abuelo, un bisarabuelo, un tatarabuelo. Pero este gen puede permanecer dormido y activarse con el consumo del alcohol y las drogas. Y esto es muy importante porque es una de las mayores causas por las que se ha disparado la esquizofrenia en los adolescentes. El alcohol, el abuso de marihuana, de cocaína, de anfetaminas, de inhalantes, de drogas sintéticas, hace que estos genes se disparen. Entonces, si tú heredaste un 1% de la enfermedad con el consumo de las sustancias psicoactivas, ello se multiplica y el gen se va a expresar y te va a empezar la enfermedad. O el curso de la enfermedad puede ser peor. Samuel lleva 4 años tomando medicamentos y aunque su madre se negaba a dárselos al principio, comprendió que sin ellos su hijo no iba a mejorar. ¿Tú te estás tomando unos medicamentos para controlar las alucinaciones? De noche. Ajá. ¿Cada cuánto te los tomas? Cada noche. Todos los días, cada noche. Él sabe que debe tomarse diario esa pastilla. Yo estoy supervisando, pero quiero que él coja el hábito de tal forma que no dependa de una persona a la que se le dé, sino que él mismo se programe y diga,
debo tomarme la pastilla todos los días a esta hora. Claro. Y ya lo hace. Yo no le tengo que recordar a él ya su pastilla. Para Mónica, como para cualquier madre, el futuro de su hijo está presente en su cabeza. Y a pesar de las dificultades, ella confía en que poco a poco y a medida en que Samuel crezca y madure, él podrá llegar a controlar esa realidad dividida que hoy tanto le afecta. Lo más difícil como mamá es ese miedo agonizante, ese miedo de que en cualquier momento él presenta crisis y que yo no pueda estar ahí. Es ese miedo constante de que cuando suena el teléfono, enseguida mi corazón no lo puedo evitar, o sea, mi corazón se acelera de manera automática. Pido a Dios que me dé larga vida para poder estar ahí. Pido a Dios que él pueda estar estable y que a medida que va creciendo, él pueda tener control de sí mismo. ¿Tienes miedo de crecer? Tengo miedo a perder la gente que me quiere. No quiero estar solo nunca. ¿Estos niños logran salir adelante? Sí, estos niños logran salir adelante, sin duda alguna, un diagnóstico temprano, ¿sí? Un tratamiento adecuado, una familia capaz de estar con ellos, de contenerlos, pero particularmente una sociedad capaz de hacerlos parte, ¿sí? Ajustándose a sus necesidades, más que una sociedad buscando que ellos se ajusten a nuestras necesidades, permite que un niño con una esquizofrenia infantil no solamente salga adelante, sino que sea un adulto funcional y adecuado para la sociedad. Y una prueba de que sí se es posible salir adelante con esquizofrenia es Gloria Pinto, una mujer quien fue diagnosticada muy joven y quien hoy es feliz, goza de un trabajo digno y una relación estable. Yo soy un ejemplo de que sí se puede alcanzar la recuperación a pesar del diagnóstico de esquizofrenia. He podido trabajar durante mi vida, he podido estudiar, he podido formar una familia. Y Gloria no solo ha podido llevar una vida satisfactoria, además ayuda a otras personas que padecen el mismo trastorno que ella. Lo hace a través de esta fundación, la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia, la cual cuenta con unos 350 miembros. Dentro de la asociación conocemos muchos casos de personas que están estudiando, personas que ya se han graduado, han hecho su tesis divinamente. Las barreras, como dicen algunos, suelen estar es en la mente de uno. Sí, pero no pienses que está al revés. ¿Para qué? Para estimular el lado derecho del cerebro. Y como suele suceder con la mayoría de problemas mentales, Gloria sabe por experiencia que lo más difícil de enfrentar son los prejuicios y desconocimiento en torno a esta enfermedad. Somos personas con muchas capacidades y solo necesitamos la oportunidad para que las podamos desarrollar. Samuel y Elizabeth, entre tanto, intentan llevar una vida normal, entre medicaciones y ejercicios de autocontrol cuando escuchan voces y ven otras imágenes. Los dos siguen pensando en proyectos y en un futuro como cualquier niño o adolescente de su misma edad. ¿Y qué te gustaría ser cuando grande? Primero siempre le pido a mi mamá que me compre una PC gamer. Entonces yo tengo pensado cómo crear un juego, tecnología avanzada, trajes y todo eso. Y después ir como a militar, siendo militar, y después de militar ser como presidente. Yo considero que con el tratamiento vamos a lograr resultados muy positivos. De hecho, las crisis que él tenía antes con mayor frecuencia ya no las tiene. No han desaparecido, pero ya no son igual, tan impactantes. Samuel David es un niño alegre, es un niño que fácilmente se relaciona. Sé que eso lo va a llevar lejos. La Elizabeth de antes era una persona que no era una persona que confiaba en sí misma. Era ansiosa y no me sentía bien conmigo misma.
y era muy desordenada y además era muy rebelde, muy grosera. Y me la pasaba mucho llorando mucho y estaba como muy triste también. Pero ahora es una persona que confía en sí misma, que sabe ya lo que hacer, a dónde ir. Puedo respirar, dar gracias a Dios y ver que mi hija va a seguir hacia adelante. Para mí mi hija resucitó, mi hija la veo como siempre la he soñado, una niña ecuánime, tranquila, una niña que da mucha paz y tranquilidad y sueña con estudiar psicología porque dice que va a ayudar a muchos jóvenes y a concientizar a muchos padres que estén atentos a sus hijos. Nosotros sabemos que ella es una persona fuerte, que sabemos que es inteligente y es capaz de hacer lo que ella quiera y no se va a dejar limitar por esta enfermedad que yo creo que ya la venció, ¿sabes? Y aún sé y reconozco que del todo no lo he aceptado. Yo guardo la esperanza de un milagro. Si bíblicamente Dios resucitó a muertos, también puede sanar esquizofrenia. Lo primero que necesitamos hacer es que ellos puedan reconocer que tienen una enfermedad. Lo segundo es fundamental entender que esta es una enfermedad que tiene un origen en ciertas sustancias de nuestro cerebro, ¿sí? Y que es justamente por eso que el medicamento es fundamental. En la medida en que yo sea más regular con mi medicación, en la medida en que evite las crisis, el progreso de la enfermedad va a ser mucho menor, ¿sí? Y el pronóstico va a ser muchísimo mejor para estas personas. En el caso de los niños es posible llevarlos a una recuperación teniendo mucha paciencia, siendo muy constante con la medicación, llevándolos a las terapias ocupacionales, llevándolos a sitios donde sea posible la inclusión, procurando que continúen con sus estudios.